Ya hay un detenido presuntamente implicado en el asesinato del futbolista Mario Pineda. Una cámara de seguridad grabó a los dos sicarios que dispararon contra él y su pareja. En entrevista con Televistazo, la madre de la asesinada dice que no tenía amenazas. La Fiscalía investiga tráfico de influencias tras la denuncia de un juez anticorrupción que dice haber recibido presiones para no sentenciar a un narcotraficante. Los militares estadounidenses no tienen toda la autonomía para operar en Ecuador como cuando funcionaba la base de Manta. Sus operaciones deben ser aprobadas y encabezadas por militares ecuatorianos. La Contraloría emitió glosas por $5,5 millones contra la empresa de movilidad de Cuenca por el manejo irregular de 44 radares de tránsito contratados con una proveedora privada. El Ministerio de Salud pide que los usuarios, pacientes, personal de salud y trabajadores utilicen mascarillas dentro de los hospitales públicos y privados de todo el país como medida de prevención para evitar contagios por la influenza. El dictador venezolano Nicolás Maduro exige el fin del intervencionismo en Venezuela y desafía a Donald Trump, argumentando que las tierras y el petróleo nunca fueron de Estados Unidos. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Televistazo. Se conocen nuevos detalles en el caso del asesinato del futbolista de Barcelona, Mario Pineda, ocurrido ayer en Guayaquil. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, Estefi? Amigos, por ahora, las autoridades han informado que hay un sospechoso detenido. Fútbol. El crimen se infiltra. La investigación por el asesinato del futbolista Mario Pineda sigue en curso. Su cuerpo permanece en la morgue de Guayaquil, mientras que cámaras de vigilancia permitieron identificar a un sospechoso del ataque en el que también murió su acompañante. A esta hora nos vamos a enlazar con Luis Alfredo Zúñiga para que nos actualice la información. Adelante, Luis Alfredo. Buenas tardes, te escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En efecto, nos encontramos en los exteriores de la morgue de Guayaquil y el movimiento en este punto durante la jornada de la mañana ha sido constante, pues aquí continúan los cuerpos de las dos víctimas, es decir, el de Mario Pineda y también el de Gisela Fernández, ciudadana peruana de 39 años que acompañaba a Mario en el momento del doble ataque. Y como bien también lo señalaban hace poco, durante la jornada de esta mañana, Segura EP también se ha pronunciado al respecto en redes sociales y ha indicado que con el seguimiento a las cámaras de seguridad y también tras varios allanamientos ejecutados durante la tarde, la noche e incluso la madrugada, se logró ya la detención de uno de los dos presuntos involucrados en este doble crimen armado la tarde de este miércoles. Según se ha podido ver en las imágenes que ha compartido Segura EP, esta persona sería quien disparó no contra Mario Pineda, sino contra su acompañante, su pareja sentimental, Gisela Fernández, ciudadana peruana de 39 años. Así al menos se logra divisar según la foto que ha compartido Segura EP. Y nuevamente retomando, según lo que ha ocurrido durante la jornada de este jueves aquí en la morgue de Guayaquil, han estado presentes y continúan los familiares de ambas víctimas, tanto de Mario Pineda y también familiares como la madre de Gisela Fernández, con quien Televistazo pudo conversar unos cuantos minutos. Veamos lo que ha pasado durante la jornada de este jueves aquí en la morgue de Guayaquil. La cámara de seguridad de la carnicería en Samanes 4, donde fue asesinado Mario Pineda, captó el momento del ataque. A las 3:51 de este miércoles, un hombre con chompa negra y casco llega al sitio. Luego aparece Mario Pineda, quien levanta las manos al percatarse de que otro hombre entra a la escena, apuntándole con un arma y le dispara al menos 10 veces. El atacante, que cubre su rostro con el casco, también propina 4 disparos contra la acompañante de Pineda. Ambos quedaron en el suelo mientras los sicarios huyeron en 2 motos. Hasta el mediodía de este jueves, los cadáveres continuaban en la morgue de Guayaquil, a donde acudieron desde temprano los familiares de Mario Pineda, quienes prefirieron no dar declaraciones. Según Barcelona Sporting Club, ellos decidieron no velarlo en el Estadio Monumental, sino manejarlo de forma privada,
por su tranquilidad en una casa de velación de Guayaquil. Al sitio también llegaron familiares de la otra víctima, Gisela Fernández, de 39 años, pareja sentimental de Pineda. Era una ciudadana peruana que vivía hace varios años en Ecuador, como lo confirmó su madre. Nada, porque mi hija no tenía enemigos, no andaba escondiéndose ni con custodios ni nada como para que ella tuviera que desear algo que no sé, la verdad. No ¿Amenazas sé. quizás sabía si tenían ella de alguna manera? No, ¿Por el lado de quizás de Mario? no sabría decirte. Lo único que yo sé es que todo lo que acá se hace, acá se paga. Mi hija, que hagan justicia nomás. Televistazo conoció que Mario Pineda acudió al local de cárnicos donde fue acribillado a comprar cerdo para organizar una cena navideña. Fuentes policiales han señalado que durante la madrugada, en el sector de las Orquídeas, se halló una de las motos que estaría involucrada en el ataque. Entre las hipótesis que maneja la policía dentro de la investigación del caso, estarían amenazas contra las víctimas, aunque todavía no se ha establecido si eran contra Mario Pineda o Gisela Fernández. Ese es el movimiento hasta el momento durante la jornada de este jueves aquí en los exteriores de la morgue de Guayaquil, y según hemos podido conocer, en los próximos minutos ya empezaría la salida de ambos cuerpos, ya que los familiares están presentes y de a poco empiezan a llegar también los vehículos de la empresa privada encargada de la velación que los trasladará. Mientras tanto, continúan las investigaciones por parte de la policía. Es lo que podemos informar a la 1:07 p.m. desde los exteriores de la morgue de Guayaquil, compañeros. Gracias, Luis Alfredo, por ese reporte. Y mientras tanto, el jugador de Barcelona, Mario Pineda, es el quinto futbolista asesinado en Ecuador durante este año. Bessie Granja hace un recuento de quienes se convirtieron en víctimas de la violencia. La ola de violencia criminal que azota Ecuador también afecta al fútbol. Este miércoles el defensa de Barcelona Sporting Club, Mario Pineda, fue asesinado a tiros en una carnicería del norte de Guayaquil. Pineda, de 33 años, se convierte en el quinto futbolista asesinado de 8 jugadores que fueron baleados en este 2025. Comenzó en enero con Richard Mina, de Liga de Quito, herido en Guayaquil tras un robo. En septiembre la violencia recrudeció. Michael Valencia y Leandro Yepes del Exapromo Fútbol Club fueron asesinados en Manta. Ariel Suárez, de Orense, sobrevivió a un disparo en la cabeza en Machala, y Jonathan Speedy González fue ejecutado en su casa en Esmeraldas. En octubre, Brian Cuco Angulo, de Liga de Portoviejo, fue atacado cuando iba a entrenar. Él sobrevivió. Autoridades del club confirmaron que desde el incidente presentó su renuncia. En noviembre, el joven promesa de Independiente del Valle, Miguel Nazareno, fue asesinado con un tiro en la cabeza en su hogar, en Guayaquil. Los expertos señalan que el crimen organizado ha extendido sus tentáculos hasta las apuestas deportivas, y los jugadores, especialmente de divisiones menores, son blancos vulnerables. Un problema que fue denunciado incluso por dirigentes. Que los delincuentes encuentran nichos para poder operar y trabajar, y entienden que capaz amañando partidos se puede generar frutos. 2025 ya es oficialmente el año más violento en la historia de Ecuador, y esa violencia ha traspasado la cancha, que se ha convertido en un lugar de riesgo. El fútbol llora hoy a sus hijos, acribillados en una guerra que parece no tener fin. En Guayas, la policía decomisó más de 300 bloques de cocaína que iban a ser enviados al exterior. La droga estaría valorada en más de 16 millones de dólares. La incautación se dio cerca de un centro comercial en la parroquia La Aurora del Cantón Daule. Lleno de droga. Así fue como agentes de la unidad de antinarcóticos encontraron este vehículo tipo SUV en el que circulaban 2 sujetos por la vía Daule en el norte de Guayaquil. Un equipo de inteligencia de la policía que investigaba a los ocupantes del vehículo los localizó en el sector de Pascuales y comenzaron una persecución que luego se extendió por la avenida León Febres Cordero y terminó en un centro comercial de La Aurora, parroquia del Cantón Daule. Ese vehículo que en una persecución se accidentó y lamentablemente los delincuentes escaparon, pero se encontraron aproximadamente, son 328 bloques de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. El general Dávila no precisó qué organización narcodelictiva estaría detrás del cargamento que iba a ser enviado al exterior mediante la contaminación de contenedores.
y que tentativamente estaría valorado en más de 16 millones de dólares. El decomiso de la droga fue parte del operativo Apolo 33, en el que se aprehendió a 7 personas y se detuvo a otras 14, varias de ellas por delitos de robo, extorsión y tráfico de alcaloides. Acá en el sector sur tenemos a Lagartos y Mafia 18 y en el distrito Durán son Chone Killers y Latin King. También se recuperaron 2 fusiles de uso militar y 7 armas cortas. Además, unas 2.000 dosis de cocaína, heroína y marihuana. Los más de 100 agentes que participaron en el operativo ejecutaron 35 allanamientos en Guayaquil y Durán. Estados Unidos. De vuelta a Manta. Las operaciones militares de Estados Unidos en apoyo al Ecuador contra el narcotráfico se retomaron en 2020, pero bajo condiciones diferentes a las que se desarrollaron durante una década en la base Eloy Alfaro de Manta. Paul Romero nos explica. Diferentes condiciones y tiempos han marcado la cooperación militar de Estados Unidos al Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. La más importante ocurrió entre 1999 y 2009 con el puesto de avanzada Fort de Manta en la base aérea Eloy Alfaro. Durante una década Estados Unidos operó con personal propio, base, logística, infraestructura, aeronaves en misiones de vigilancia en territorio ecuatoriano contra el narcotráfico. Esas operaciones fueron autónomas, es decir, no requerían autorización o consentimiento estatal para que los aviones radar ejecuten vuelos de exploración aeromarítima. Con la vigencia de la Constitución de Montecristi, Estados Unidos salió de la base Eloy Alfaro de Manta. 11 años después, en 2020, el gobierno de Lenín Moreno retomó la cooperación con Estados Unidos, pero en condiciones diferentes. Sin base permanente, sin autonomía y subordinados a las autoridades del Estado ecuatoriano. Así se autorizaron vuelos ocasionales del avión Orión P-3 de Estados Unidos desde Guayaquil y Galápagos para el intercambio de información de inteligencia, pero las operaciones de interdicción bajo exclusiva responsabilidad operativa de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. La cooperación con Washington se amplió en mayo de 2023 con 3 acuerdos adicionales firmados en el gobierno de Guillermo Lasso. De interdicción aérea con la FAE para asistencia que permita rastrear e interceptar aeronaves involucradas en narcotráfico. El Estatuto de las Fuerzas, tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional que regula la presencia temporal de personal militar, administrativo y contratistas estadounidenses en Ecuador, que incluye inmunidad. Y el de interdicción marítima con la Armada para interceptación, abordaje e inspección de embarcaciones sospechosas en alta mar contra el narcotráfico, pesca ilegal, tráfico de migrantes y armas. Un excomandante del ejército y un periodista especializado en temas de narcotráfico coinciden en que la presencia de militares estadounidenses y sus operaciones en Ecuador son insuficientes para desarmar las rutas de la droga y para disminuir la violencia en el país. Diego Puente conversó con ellos para conocer las expectativas reales de las anunciadas operaciones conjuntas. El periodista de investigación Arturo Torres y el excomandante general del ejército Luis Altamirano coinciden en que las anunciadas operaciones militares de Ecuador y Estados Unidos para frenar el envío de droga tendrán limitaciones. Una de ellas es logística. Los acuerdos militares permiten que personal de Estados Unidos identifique naves y aeronaves con posibles cargamentos de droga en el mar ecuatoriano, pero son las Fuerzas Armadas Nacionales las encargadas de interceptarlos y llevarlos a puerto. Ecuador tiene operativos apenas 3 de 12 aviones Super Tucano para interdicciones y tampoco tiene barcos necesarios para interceptar lanchas rápidas en un mar que es casi el doble del territorio continental. Pero siempre encuentran nuevos métodos, nuevas formas para precisamente llegar con la cocaína en semisumergibles mucho más sofisticados. Según Altamirano, se requiere mejorar el control en puerto. El 70-80% de la droga que sale del país no sale por alta mar en términos de estas lanchas rápidas o en embarcaciones, sino se lo hace a través de containers, es decir, con la contaminación de la carga. La presencia de los militares estadounidenses tampoco ataca otros problemas. Por ejemplo, el paso del 70% de la droga a través de la frontera terrestre con Colombia. El excomandante del ejército apunta a otros temas que van más allá de las capacidades militares extranjeras. El principal de ellos está ligado con las actividades y los flujos financieros ilícitos.
Ahí muy poco hemos podido hacer. Ambos creen que parte de la salida a largo plazo es el fortalecimiento de las instituciones y acciones coordinadas que permitan combatir realmente al narcotráfico, y que en eso Ecuador no tiene una estrategia ni acciones definidas. Y cuando son las 13:16, les contamos que hace pocos minutos la Fiscalía General del Estado colgó en su cuenta social X un operativo que se está realizando. Dijo, Fiscalía dirige 5 allanamientos en Pichincha y Manabí en el marco de una investigación previa por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida relacionada con una filtración de información desde altos mandos policiales. Pichincha, se ejecuta la orden de detención de la general de policía en servicio pasivo, Tanya Varela, en el norte de Quito. Se incautan su celular y computadora personal. Manabí, en Manta, la Fiscalía y la Policía ejecutan la orden de detención del coronel de policía José Luis E. en el allanamiento a su domicilio. Se levantan indicios como su teléfono celular y otros. Esta es una noticia en desarrollo. En minutos le estaremos informando más. Venezuela. El bloqueo de Trump. Nicolás Maduro exige el fin del intervencionismo y de las que dice son aspiraciones colonialistas de Estados Unidos en Venezuela. Asegura que un gobierno títere como el que quieren imponer no durará ni 2 días. Maduro argumenta que las tierras y el petróleo de Venezuela nunca fueron de Estados Unidos y no hay nada que devolver, como pide Donald Trump. Estados Unidos refuerza su presencia militar en el Caribe frente a Venezuela. Donald Trump ha impuesto un bloqueo al traslado de petróleo en barcos sancionados por su administración y ahora demanda que le devuelvan las áreas de explotación que tuvieron en el pasado en ese país. Maduro dice que no. Sencillamente eso no va a pasar. Es una pretensión guerrerista y colonialista. Y lo hemos dicho bastante y ya todo el mundo ve la verdad. Según el régimen venezolano, Estados Unidos busca sacar a Nicolás Maduro. Con una presión política y militar en aumento, lo han declarado jefe del cartel de los soles y tanto a ese grupo como al propio gobierno lo tienen ahora en la categoría de organización terrorista extranjera, dejando abierta la puerta a acciones más allá de las que actualmente desarrollan en el Caribe contra el narcotráfico. Se pretende en Venezuela un cambio de régimen para imponer un gobierno títere que no duraría ni 47 horas. Guerra. Hemos dicho que no. Trump no ha anunciado otras operaciones contra Venezuela, pero hoy se sumó un elemento adicional, la posición de Rusia, que declara a Venezuela como su socio y aliado. El vocero de la presidencia, Dmitry Peskov, dijo que la situación es potencialmente peligrosa y han pedido evitar acciones que puedan tener una evolución impredecible. Vamos a la pausa y al regresar, la Contraloría emitió millonaria glosa contra la empresa de movilidad de Cuenca por el manejo irregular de 44 radares de tránsito. Ampliamos los detalles al volver. El Ministerio de Salud ha dispuesto el uso obligatorio de mascarillas a los visitantes, personal sanitario y pacientes que acudan a los centros médicos públicos y privados. Así lo informó la cartera de Estado, que recalca que la medida se adoptó para evitar el contagio de influenza y otros virus estacionales. El correísmo propone que la Asamblea levante la reserva al contrato de HealthBirth con CNT para mejorar el sistema de salud, acuerdo que se cayó por decisión de la empresa estadounidense. Patricio Díaz informa que para eso se requieren 101 votos y el oficialismo no está dispuesto a apoyar esa iniciativa.
El correísmo quiere fiscalizar el acuerdo de CNT con HealthBird para mejorar el sistema de salud y que al final se cayó por decisión de la empresa estadounidense. Pero esos documentos fueron declarados reservados 15 años por la propia CNT. Viviana Velos dice que pedirá que la Asamblea levante esa reserva. La facultad la tiene mediante la Ley de Transparencia. Esta Asamblea Nacional tiene la llave para levantar esa confidencialidad y que actos jurídicos similares ya se realizaron en la Asamblea anterior. Pero hay un inconveniente para que ese contrato se haga público mediante la Asamblea. Se requiere mayoría calificada, es decir, 101 votos. El correísmo requerirá de ADN para que esos documentos se desclasifiquen. Todo se puede pedir, que pidan nomás. Ellos son muy hábiles para manejar el show mediático. Nosotros no nos vamos a prestar para el show. Por supuesto, si es que quieren fiscalizar, fiscalicen, adelante. Pero acá nosotros estamos trabajando para la gente, para resolver los problemas de la gente y no para darles gusto a los políticos. Según la Ley de Transparencia de la Información, la reserva es excepcional y corresponde a temas especialmente de seguridad y defensa. Según el correísmo, no ha habido respuesta a pedidos de información ni de CNT ni del IES. Vamos a presentar una acción de acceso a la información pública para que un juez les ordene que entreguen la información y exista transparencia. No ha anunciado cuándo presentará este recurso ni cuándo pedirá al Pleno que se trate el tema. Electricidad. Los contratos oscuros. Una empresa ecuatoriana es acusada de tener vínculos con la compañía estadounidense Progen, que fue demandado por la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC. Las irregularidades apuntan a conflictos de interés entre una de sus accionistas, quien es hermana del ex jefe de asesoría de contratos de CELEC, que estaba relacionada con el ex gerente de esa empresa pública e incluso era gerente de Progen para Latinoamérica. Diego Cuenca explica más. La demanda que presentó CELEC en Estados Unidos contra Progen expuso los vínculos de esa compañía estadounidense con una empresa ecuatoriana. Se trata de Astrobrixa S.A., domiciliada en Guayaquil, que según el gobierno fue reclutada por Progen para que instale los generadores de energía en las centrales Salitral y Quevedo, obras que no se completaron. La demanda señala que Progen pagó a Astrobrixa $20 millones por supuestos servicios como subcontratista y que es una empresa falsa, sin experiencia en proyectos de generación de energía. Televistazo confirmó que Astrobrixa está registrada en la Superintendencia de Compañías como una firma que se dedica a la construcción de todo tipo de edificios residenciales. Su principal accionista es Carla Saúd Calero, quien era gerente de Progen para Latinoamérica, cuando la compañía estadounidense se benefició de los contratos. Y según la demanda, está relacionada con Fabián Calero, quien fue gerente general de CELEC. Cuando se adjudicaron esos acuerdos, no era el único conflicto de interés, pues Carla Saúd es hermana de José Antonio Saúd, quien era jefe corporativo de asesoría y contratos del departamento jurídico de CELEC. Esa empresa pública detectó la anomalía en octubre de este año y desvinculó al funcionario. Ustedes sepan. Carla Saúd fue quien el pasado 20 de mayo, en una rueda de prensa que realizó en Guayaquil, justificó las razones por las que ambas obras de Progen tenían retrasos. Los implicados no han reaccionado públicamente a las acusaciones. La Contraloría detectó irregularidades en el contrato entre la empresa de movilidad de Cuenca y el consorcio Mobile Technology Ecuador para la instalación de radares, adjudicado en el 2022. Se identificaron indicios penales y se sugiere responsabilidades administrativas y civiles por $5,5 millones. Adriana Bermeo con el informe. La empresa municipal de movilidad, tránsito y transporte de Cuenca está bajo la lupa de la Contraloría General del Estado. Este jueves se emitió un informe que identifica indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades civiles y administrativas por $5,560,000 por el contrato para la implementación de 12 radares en la autopista Cuenca-Azogues y 32 en otros puntos de la ciudad, adjudicado en 2022 al consorcio Mobile Technology Ecuador durante la alcaldía de Pedro Palacios y su ejecución hasta junio de este año. El equipo auditor evidenció que los dispositivos iniciaron
operaciones con 143 días de retraso. Hubo irregularidades en la inspección de 32 dispositivos que impidieron que generen multas. Hubo incumplimiento en la homologación de los radares. El consorcio no invirtió los casi $2 millones previstos para el segundo año de ejecución del contrato. La terminación del contrato se produjo sin informes técnicos y sin demostrarse la conveniencia para la ciudad. La empresa de movilidad de Cuenca se endeudó en $3 millones para financiar el pago al consorcio Mobile Technology, sin contar con estudios de necesidad y capacidad de endeudamiento y pago, generando intereses por $444.773. La Contraloría también señaló las inconsistencias en los registros de las infracciones de tránsito generadas por esos radares. Pausa y más adelante en Televistazo. La Fiscalía abre investigación por el caso del juez anticorrupción que denunció presiones para no sentenciar a un narcotraficante. Ya les contamos. El juez Jairo García dispuso que la audiencia por la fuga de alias Fede sea transmitida en YouTube. La diligencia por delincuencia organizada será a las 5 de la tarde de hoy y allí se decidirá si el cabecilla de los choneros, así como los 19 militares, 2 agentes del SNAI, un médico y otro reo, son llamados a juicio o son liberados del proceso. Alias Fede escapó de la penitenciaría del Litoral el pasado junio y luego fue recapturado en Colombia en octubre del presente año. La Fiscalía y el Consejo de la Judicatura reaccionaron a la denuncia de un juez anticorrupción que reveló presiones de un funcionario de la Judicatura para no sentenciar a un narcotraficante serbio, así como el retiro de su seguridad policial pese a las amenazas en su contra. Fabiola Santana informa que ya se abrió una investigación. La Fiscalía abrió una investigación previa por tráfico de influencias tras conocer la denuncia pública del juez anticorrupción Carlos Serrano sobre las presiones de un funcionario del Consejo de la Judicatura para absolver a un narcotraficante serbio y las posteriores amenazas del finalmente sentenciado Gesdimir Serdán. El comunicado fue publicado la mañana de este jueves, un día después de que el caso se difundió. Casi al mismo tiempo, el Consejo de la Judicatura se limitó a informar 3 cosas que puso el caso en conocimiento de la Fiscalía, que por la mediatización de los datos y rostros del juez se ofició al Ministerio del Interior para que realice el análisis de riesgo y que la Dirección de Transparencia haga los trámites internos como parte de su lucha contra la corrupción. No informó por qué ignoró la petición del juez para que se le restituya su seguridad, pese a que el narcotraficante serbio implicado en el caso Euro 2024 le hizo un gesto amenazante después de ser condenado. Y tampoco hubo una respuesta sobre las razones para revocarle sus vacaciones, decisiones que obligaron al juez a abandonar su despacho por falta de garantías. La policía tampoco ha respondido por qué se retiró a los 2 agentes que custodiaban al juez, pese a los registros policiales de la amenaza y la desactivación de un coche bomba atrás del complejo judicial cerca de su oficina. Aproximadamente 316.000 personas en Ecuador han sido desplazadas forzosamente debido a la violencia y la criminalidad en sus entornos. Según un estudio de la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, al menos el 18% de los hogares reportó algún tipo de incidente de seguridad en las escuelas de sus hijos como un detonante de su desplazamiento. Detrás de los enfrentamientos, las amenazas y el miedo cotidiano, miles de personas han sido obligadas a dejar sus hogares. Son desplazados forzados internos, víctimas silenciosas de una crisis que todavía no han reconocido las autoridades. Aunque hay pocos datos recopilados al respecto, el último estudio publicado por la Defensoría Pública y ACNUR establece que al menos 156.000 hogares fueron impactados, el 66,3% de ellos con miembros menores de 18 años. Esas familias reportaron algún tipo de incidente de seguridad en las escuelas de sus hijos. Entre ellos están amenazas físicas de pandillas en un 24%, asesinatos 18% y robos violentos 15%, seguido por enfrentamientos entre grupos criminales.
Estos hallazgos revelan una alarmante exposición de la niñez a la violencia estructural, así como la infiltración del crimen organizado en espacios antes considerados seguros para el desarrollo infantil. Se ha visto que muchas veces la decisión de salir de la escuela no solamente es por cooptación de la banda, sino por protección, porque las bandas ya están en la escuela. El estudio revela la necesidad de brindar a los desplazados mejores condiciones de llegada, pues el 51% no encontró empleo en los primeros 3 meses y solo un 58% de los hogares con niños, niñas y adolescentes logró inscribirlos en un centro educativo. Cuando llegan los migrantes de Venezuela o de Colombia o de otro país, uno hace el acercamiento a los colegios y hacen una evaluación y lo insertan a la educación. Cáritas Ecuador ha brindado asistencia a 1.500 personas desplazadas de sus territorios solo en este año, 500 en la provincia de Esmeraldas. La situación de vulnerabilidad de esas personas se intensifica por la limitada capacidad de respuesta de los servicios locales, pues casi un 90% de los hogares de víctimas no tienen los recursos suficientes para trasladarse y un 65% tampoco un lugar seguro al que llegar. Mundo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho una evaluación de su primer año de gobierno, destacando logros económicos con la baja de la inflación, altísimos ingresos por los aranceles a las importaciones y el desmantelamiento de las políticas del expresidente Joe Biden respecto a migración. Trump se jacta de haber eliminado los cruces ilegales en la frontera. Good evening, America. Donald Trump cumple 11 meses en su segunda administración y en un mensaje en directo desde la Casa Blanca dijo que su gestión ha dado resultados que mucha gente pensó que eran imposibles. En materia de seguridad e inmigración, mencionó que tuvo que arreglar el desastre que dejó Joe Biden. Nuestra frontera estaba abierta y debido a esto nuestro país estaba siendo invadido por un ejército de 25 millones de personas, muchos llegados de prisiones, cárceles, instituciones mentales y manicomios. Trump los tachó de narcotraficantes y pandilleros y que incluso 11.888 habían cometido crímenes en Estados Unidos. En cuestiones económicas, se jacta de haber bajado la inflación y aumentado los ingresos a costa de los aranceles a las importaciones. Las empresas saben que si construyen en Estados Unidos no habrá aranceles y por eso están regresando. Y que ha conseguido una inversión récord de 18 trillones de dólares en Estados Unidos, lo que significa empleos y aumentos salariales. En la agenda internacional destacó las gestiones para terminar con guerras, con lo que ve que regiones muy conflictivas pueden ser más seguras. He destruido la amenaza nuclear iraní, dijo Trump, y he puesto fin a la guerra en Gaza, llevando por primera vez en 3.000 años la paz a Medio Oriente. El mensaje de Trump había generado expectativas por posibles anuncios sobre futuras acciones contra Nicolás Maduro, pero en más de 30 minutos de intervención no hubo una sola mención sobre Venezuela. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, eliminó los subsidios a los combustibles vigentes durante 2 décadas. Aunque durante la campaña presidencial dijo que el aumento sería gradual, Paz Pereira anunció la medida que disparó el precio de la gasolina de $2 a $4 por galón y del diésel de $1 a $3. El mandatario aseguró que el ajuste busca contener el gasto público, combatir el contrabando de gasolina. Para contrarrestarlo, el Ejecutivo anunció un aumento salarial del 20% y bonos destinados para personas de la tercera edad y estudiantes. Estaciones de servicio de La Paz cerraron esta mañana para ajustar los precios, mientras que los sindicatos de trabajadores y campesinos no se han pronunciado. Agricultores bloquearon los accesos al Parlamento Europeo en Bruselas en protesta por el acuerdo comercial con Mercosur. Más de 150 tractores colapsaron las calles aledañas en manifestaciones que derivaron en enfrentamientos con la policía. Lanzaron bombas de humo, petardos y pirotecnia. Agentes del orden respondieron con cañones de agua a presión. Los agricultores rechazan la posible entrada de productos de mejor calidad y menor precio originarios de países del bloque sudamericano. La protesta se desarrolló durante una reunión de ministros sobre las políticas de comercio en Europa.
El parque temático de hielo y nieve más grande del mundo abrió sus puertas en Harbin, en China. La atracción turística invernal mezcla arte, ingeniería y una colorida iluminación, atrayendo a millones de turistas cada año. Cada invierno en el noreste de China se levanta el mundo de hielo y nieve en la ciudad de Harbin. Tiene imponentes estructuras, esculturas gigantes y un parque temático de 1 kilómetro cuadrado que surge cuando la temperatura cae 30 grados bajo cero. Aunque abre sus puertas desde la mañana, la metrópoli invernal cobra vida al anochecer, cuando el blanco de sus muros y atracciones se convierte en un colorido espectáculo. Los castillos, arcos y toboganes se iluminan. La temática de este año es Mundo de Hadas, un concepto que mezcla la fantasía, el arte y la ingeniería. La espectacular construcción demora cerca de 3 semanas en levantarse y durante 2 meses recibe a millones de personas, hasta que finalmente comienza a derretirse y desaparece hasta el próximo diciembre. Monseñor John Kwamevi Cuyo es el nuevo obispo auxiliar de la Iglesia Católica en Guayaquil. La misa de su inauguración será este sábado. Hay ya 33 obispos activos en el país. Vanessa Robles conversó con él. 20 años viviendo en Ecuador no han sido en vano para el reverendo John Kwamevi Cuyo de la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino. Conoce Guayaquil como la palma de su mano, aunque es oriundo de Ghana, país de África Occidental. Ha vivido en sectores populares como La Ladrillera, Monte Sinaí y en el Guasmo. Y a sus 50 años ha sido nombrado por el Papa León XIV como obispo auxiliar de Guayaquil. He aprendido que la única manera de servir es ser parte del dolor, porque servir desde afuera es difícil, pero conocer la realidad, escuchar, nos cambia totalmente. Tiene una maestría y doctorado en psicología y consejería en la Atlantic International University de Hawái, tras estudios a distancia. Fue presentado por el cardenal y arzobispo de Guayaquil, Luis Gerardo Cabrera. Asume el cargo vacante desde enero, tras la salida de Monseñor Gustavo Rosales. Él está presente en todas las actividades, por ejemplo, en la catequesis, en la liturgia y luego la pastoral. Pero la pastoral se diversifica. La pastoral, como decía, por ejemplo, con niños, con jóvenes, con familias. Este viernes será el acto denominado Profesión de Fe en el Seminario Mayor, donde aceptará oficialmente su encargo. Y este sábado 20 de diciembre, a las 10 de la mañana, será la misa de su ordenación, donde recibirá su báculo, la mitra y el anillo episcopal. Con él, ya son 33 obispos activos en Ecuador, trabajando en 25 jurisdicciones. Tras la estrella de Belén, es el concierto que cerrará este viernes la temporada navideña de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil. Loja y Quito también disfrutarán de otros espectáculos musicales. Diana León nos amplía en la agenda cultural. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil cierra esta semana su gira navideña con el concierto Tras la estrella de Belén. El repertorio será interpretado por solistas invitadas, el coro comunitario y estudiantes del Centro de Arte. La presentación es gratuita y empieza a las 3 de la tarde en el Teatro Centro Cívico. También en la ciudad de Loja se disfrutará del ballet El Cascanueces. Será una producción entre Loja Danza y la Orquesta Sinfónica de la ciudad, que se presentará en el Teatro Benjamín Carrión Mora. La última función será este viernes 19 desde las 8 de la noche. La Iglesia del Buen Pastor en la Recoleta de Quito será la sede para un nuevo recital de la cantante Margarita Lazo. En La Bonita, poblado fronterizo de Sucumbíos, la llegada de un fuerte contingente militar marca la rutina de los 3.400 habitantes. Helicópteros aterrizando en una cancha y patrullajes en calles y zonas montañosas definen la nueva dinámica de esa región.
La llegada de un fuerte contingente de las Fuerzas Armadas cambió la rutina silenciosa de La Bonita, poblado fronterizo y cabecera cantonal del cantón Sucumbíos. Esta zona, donde viven unas 3.400 personas, está rodeada por montañas boscosas que se extienden hacia territorio colombiano, donde operan disidencias de las FARC. La alerta de un enfrentamiento entre grupos armados a 10 kilómetros del otro lado de la frontera inquieta a los habitantes de la zona, porque del lado ecuatoriano el destacamento militar más cercano se ubica a 41 kilómetros en Santa Bárbara. Las vías que conectan estas poblaciones entre Sucumbíos y Carchi son de segundo orden y presentan varios tramos deteriorados, lo que refuerza la sensación de aislamiento. En La Bonita no es habitual la presencia permanente de uniformados, sin embargo, desde que se activó la alerta, los helicópteros sobrevuelan la zona, aterrizan en la cancha del poblado y despiertan la curiosidad de los niños que se acercan a observar. Al mismo tiempo, las patrullas recorren las calles, tanto las transversales de tierra como aquellas donde avanzan trabajos de adoquinado. Hemos hecho una presencia casa a casa con autoridades y con población en forma general para poder acercarnos y poder conseguir información. Las calles permanecen casi vacías. Apenas algunos pobladores regresan a sus hogares tras la jornada en cultivos de granadilla y naranjilla. Su temor es evidente y el pedido se repite. Que traten de siempre estar por estos lugares aquí para sentirnos más seguros. Además de las tareas de seguridad, los militares acompañan el minuto cívico en la unidad educativa del poblado y comparten dulces en un gesto de cercanía previo a la Navidad. Ecuador se contagia de Navidad. 350 pesebres de 30 países elaborados en materiales impensables forman parte de una exposición en el convento de la iglesia San Francisco de Asís de Tulcán. Sí, Paola Andrade nos cuenta enseguida que los personajes del nacimiento aparecen en semillas y también en texturas como la corteza de una mandarina, una cáscara de huevo de avestruz o pelo de cola de caballo. El repicar de una campana anuncia el inicio del recorrido por 350 pesebres procedentes de 30 países. Cada pieza con un encanto distinto. Entre los muros del convento de los frailes menores conventuales de la iglesia San Francisco de Asís de Tulcán en Carchi se despliega esta muestra. Los nacimientos más pequeños miden 5 milímetros y son de semillas de sandía, melón, cacao o especias como clavo de olor, anís o ispingo que revelan su belleza bajo una lupa. Otros alcanzan hasta 35 centímetros y toman forma en cáscaras de naranja o coco, hojas de plátano, paja toquilla, latas de atún, madera, vidrio, cáscara de huevo de avestruz, parafina y hasta pelo de cola de caballo. La exposición incluye pesebres con figuras que visten atuendos de culturas como la shuar, otavaleña, afroecuatoriana, saraguro o sáchila. La habilidad que Dios nos regala en hacer cosas tan pequeñas y que podemos admirar. Destaca un pesebre de sal que representa la Catedral de Zipaquirá en Colombia, pesebres horneados como galletas y otros en los que María y José están pintados sobre una semilla de girasol, mientras que el niño Jesús aparece en una de melón. También hay una choza elaborada con barro y bareque que aloja el nacimiento. Los materiales son variados, desde el más sutil como es el papel hasta el más duro como es la piedra, el metal. El recorrido por muestras de países como Italia, Alemania, Bosnia y Jordania es guiado en 30 minutos por los postulantes del convento. La entrada tiene un costo de $1. Los fondos recaudados se destinan al comedor infantil del convento. La muestra estará abierta hasta el 27 de diciembre. Anoche, la Navidad en Riobamba encontró otra forma de expresarse, no solo desde las luces ya encendidas, sino a través del deporte y el mapping. Ciclistas y atletas recorrieron el centro histórico en la ruta de la Navidad, mientras un show de imágenes sumó color a la noche. Desde el Parque Guayaquil, en bicicletas avanzaron 10 kilómetros. Durante el recorrido, los participantes apreciaron los edificios emblemáticos iluminados, como la sede de la primera Constitución del Ecuador, que destacó en el paisaje nocturno. Es
su paso, la banda municipal acompañó con villancicos. De manera paralela, atletas recorrieron por 4.9 kilómetros, muchos de ellos vestidos con atuendos navideños. Hemos tenido alrededor de 1000 participantes, tanto niños, adultos mayores, en running, en ciclismo. Y mientras se desarrollaban las rutas deportivas, la fachada de la Catedral de Riobamba se convirtió en un lienzo gigante. Mediante la técnica de mapping, se proyectaron imágenes alusivas a los pases del niño, el nevado Chimborazo, el tren y otras figuras navideñas. Luego hubo un concierto en el Parque Maldonado, en el centro de la ciudad, donde una tarima acogió a más de 40 músicos de la Orquesta Sinfónica de Riobamba. El recorrido fue por toda la ciudad y por los exteriores. Pasamos también un poco unos caminos de tierra que fue un poco más de aventura, se podría decir. Una feria acompañó la jornada con más de 40 emprendedores instalados en 2 cuadras para exponer sus artículos. La noche cultural concluyó con un espectáculo de luces a cargo de drones que dibujaron figuras y símbolos navideños en el cielo riobambeño.